Adolescentes en casa este tema le interesa. ¿Cuál es el lenguaje que están usando? Y no estoy diciendo que estén hablando mal o que estén hablando bien, no, sino que comenzaron a desarrollar ciertos códigos, hasta numéricos. Usted seguro cuando escucha decir 6-7 dice, ¿pero de qué está hablando? Es una moda, es un código, es un nuevo lenguaje. De esto es lo que vamos a hablar a continuación en esta tisana. Y de eso se va a enterar usted con quién, con nuestra invitada de hoy, que es Talía Hernández, psicopedagoga, parte de la casa. Bienvenida. Gracias. Vamos a hablar de este término que, bueno, yo cuando lo escuché dije, epa, ya va, ¿esto qué es? ¿De qué trata? Fuera de onda. Bueno, sí, es un poco todo lo que tú acabas de decir. Es un código, es un meme, es una forma de relacionarse y de excluir al adulto, ¿ok? El término 6-7 surge por una canción de TikTok que se hizo viral y luego empezaron a utilizarlo ciertos jugadores de básquet a nivel de las grandes ligas y bueno, los chicos empezaron a utilizarlo como esta forma de hacer algún tipo de señas, pero esta no es la única palabra, frase o meme que se ha hecho viral, porque estamos justamente en la época digital, donde nuestros chicos se sienten, por supuesto, como esa identidad, están en esa búsqueda de identidad donde los adultos deben quedar en un tercer plano, que es lo que hace precisamente que estos lenguajes se hagan como tribales, ¿sabes? O sea, tú formas parte de mi grupo, tú entiendes y muchas veces es absurdo, realmente no tiene un significado específico ni lo vas a colocar dentro de un contexto especial. Es algo que surge de acuerdo al código del grupo que se maneja en ese momento. 6-7 sería la traducción de 6-7. Podemos entender qué significa específicamente este código y si es algo que está ocurriendo con esta generación o desde hace muchísimo tiempo ya generaciones de jóvenes han tenido un lenguaje distinto a los adultos. Siempre, no, como te digo, no es que tenga un significado en particular esta puede ser como cualquier otra, como por ejemplo cuando los chicos hablan de épico, ella jura, o aparecen estos memes famosos que forman parte de la jerga de estos chicos, es algo muy natural, porque precisamente una de las características de la adolescencia es la rebeldía. ¿Y la rebeldía ante quién? Ante lo que está establecido, ante los padres, ante las instituciones educativas. Entonces este tipo de lenguaje les permite a ellos mantenerse alejados, que el adulto sienta esa suspicacia y normalmente ¿qué es lo que hacen los padres? Los regañan, se burlan de ellos, le dicen que tiene que ver eso. Es decir, hay como minimizan ese lenguaje y esto precisamente es lo que hace que muchas veces en la casa ellos se manejen con esto. Y si tienes varios adolescentes en casa no te quiero ni contar. Tú sabes que eso pasaba antes y en mi época también pasó cuando el lenguaje era pues, ¿te acuerdas? Que antes existía ese lenguaje justamente en el colegio, que entonces tú decías para decir algo en código, decías WhatsApp, guamé, entonces la gente ya va, y lo entendían solo los chamos en el momento. Yo creo que entonces es parte de la evolución ahora del 6-7. La misma época de colegio. Ni yo tampoco. Porque yo eso sí, no. ¿Qué manera no de lo dejarme recuerdas. la calle, Ana Karina? Pero no, ya va, yo estoy de acuerdo con ella, pero entiendo lo que quieres decir. Pero exacto, o sea, entiendo lo que quieres decir. Capaz es un código que ocurría en tu colegio como tal. Entonces esto ocurre, esto tiene que ver por regiones, por países, se segmenta por espacios o por momentos. De repente estamos en el liceo y hay un profesor que tiene un tic y entonces todos empezamos a hacer así en lo que el profesor entra. Ya está. Ese es el lenguaje de cada vez que el profesor se aparezca porque todo les dio risa. Pero es global, es decir, lo que entendemos acá en Venezuela dentro de ese lenguaje se puede entender en cualquier parte del mundo o está sectorizado. Está sectorizado, ¿ok? Porque va a depender del grupo, de la idiosincrasia, incluso del nivel sociocultural de cada uno. Pero ahora, el tema del 6-7 sí es algo global gracias a las redes sociales, porque no solo se aplica en Estados Unidos, sino, bueno, también aquí en Venezuela entre los adolescentes. Es muy común cuando ves un TikTok de alguien de 14, 15 años, a lo mejor hablar de esa manera o incluir esa frase. Claro, y justamente si tú viste la serie Adolescencia, que es una serie maravillosa, yo tuve la oportunidad de reverla este fin de semana, porque cada vez que la ves descubres nuevas cosas. Claro. Incluso los emojis tienen un significado para el grupo que lo está utilizando. Por ejemplo, se ríen y es una calavera, y tú dices, ¿pero por qué es una calavera? Si eso evoca la muerte. No, es que se está riendo, y si usted es el de lo que usa la carita riéndose que está llorando, bueno, ya usted pasó de moda, señor. Ya está bueno, fuera, nosotros ya está. pasamos. Ojo, ¿no? a veces hasta si usan emojis, porque, a ver, interactuando con personas
una década distinta a la mía, o sea, estamos hablando de 20, 21 años. Uy. Recuerden que fui profesor también universitario, tenía la oportunidad de compartir con jóvenes. Con adolescentes, A veces claro. cuando hablan ni siquiera usan emojis, a veces ni siquiera usan stickers. Entonces, usan? por eso te digo, o sea, es que Indíqueme. es muy distinto la Claro. comunicación. ¿Cómo como padres de pronto los que están en casa pueden entender y adaptarse a esto? O si tienen siquiera que adaptarse, ¿cómo lo pueden manejar? Lo primero que tenemos que hacer es no satanizarlo, es decir, Claro. nuestros muchachos tienen una forma como la tuvimos nosotros, porque si empezamos a evocar también teníamos códigos, también había ciertas, inclusive que podría derivar de algún cantante, de alguna película, de algo que llamara la atención. Eso es muy Claro. particular y propio del adolescente. Entonces, esta identificación no la podemos satanizar. Más bien lo que podríamos hacer es, oye, ¿qué te parece? O sea, ¿qué significa esto? Yo no entendí. O sea, aunque nosotros podamos tener una idea, siempre es bueno chequear. Ellos verán si te lo comentan o no. Luego tú puedes hacer bromas sobre eso, pero nunca regañarlos ni burlarse, porque entonces automáticamente colocas un muro. Y que estamos hablando Claro. de una época en la que los padres tienen que ser más bien amigos de los hijos. Bueno, Ahí, Fuera de ahí, la- sí, Bueno. ahí sí tenemos que tomar con pinzas. A ver, con Claro, pinza, ojo, depende ¿cómo, de la- cómo- depende del cómo tipo de amigo que lo sea, toma el pero para esos especialista? términos tú, Claro. Epa. Fíjate, tenemos que ser amistosos, más no amigos. Ok. Porque ¿qué pasa con un amigo? Un amigo no te va a decir, no hagas esto, no hagas aquello, esto está malo, esto está bueno, o qué te parece, a mí eso que hiciste no estoy de acuerdo. Normalmente los amigos siempre se cubren unos con Exacto. otros, hay esa broma, esa camaradería. El papá está para orientar, por lo tanto un papá no puede ser Y amigo. para poner Ahora, límites. podemos ser padres amistosos, sí. Claro. O sea, dispuestos a la escucha, a ver de qué se trata lo que te está ocupando, más no ser el papá que todo lo va a permitir. No, porque entonces claramente. ahí ya desvirtuamos el rol Pero del dijiste padre. algo muy importante, ¿no? Tratar de no poner ese muro. ¿Cómo sacarle la información a ese adolescente de lo que significan esos códigos? Yo me iría un poco más hacia la echadera de broma, Claro. como que, mira, ya va, yo también quiero usar el 6-7 y me pondría a echar broma hasta que él me diga, mira, mamá o papá, significa esto. Pero ¿tienes alguna estrategia para todos esos padres Sí. que a lo mejor les cuesta un poco llegarle a esos adolescentes para que puedan obtener esa información? Por supuesto. Yo, por ejemplo, tengo en casa dos. Una adolescente que ya está saliendo de 23 y una chica de 19. Ella le encanta mucho hablar a través de stickers. Entonces, que yo al principio decía, bueno, pero es que yo no entiendo qué Pero significa ¿cómo esto. hablan así? Después yo empecé a adaptarlo y empecé a hacerlo con ella y muchas veces ella me manda algún tipo de meme, yo se lo contesto y de esa forma tú empiezas a aproximarte. Entonces, de lo que se trata es de tener curiosidad y disposición de escuchar a tu hijo. No creer que tú te las sabes todas porque perteneces a otra generación. Todas las generaciones tienen un valor. Entonces, de repente hay música que a mí no me gusta, pero que a mi hija le encanta. Entonces, cuando ella se monta en el carro, pues ella coloca su música y yo a veces hasta termino cantando las Claro. canciones. a ver, ¿sabes? también vamos a hablar, pero luego de esta pausa vamos a hacer una pequeña pausa y al regreso vamos a hablar de los riesgos que pueden existir en este tipo de comunicaciones que son como una especie de submundo para los adolescentes y cómo los padres pueden manejar la frustración de no sentirse parte de eso o sentir que hay algo que está fuera del manejo o del control de ellos. @latizanas.gb. Si usted en casa tiene alguna duda, si tiene alguna pregunta sobre este tema, si le inquieta, algo lo puede hacer. @latizanas.gb, hace su pregunta y nosotros al regreso la estamos respondiendo con nuestra especialista acá presente, bueno, amiga de la casa. Ya venimos.